Bueno, lo que me preguntabas, Estefanía, no, Judith, me preguntabas lo de en Sí, dónde, profe, sí. yo les había dicho que cuando van comentando la actividad y van nombrando, ¿no?, los contenidos que se van a trabajar, van nombrando qué estrategias didácticas, bueno, que puedan poner qué es una estrategia didáctica, qué es un contenido, ¿sí? Cuando ustedes mencionan, voy a trabajar este tema con una secuencia de 3 actividades, bueno, una secuencia es, ¿sí?, poder nombrar, poder definir. ¿Sí? ¿Y dónde quedaría bien El desarrollo. eso? En el desarrollo, perfecto. Sí, cuando desarrollan las actividades. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, Nelly y Tamara, yo tenía notado que levantó la mano. Yo estaba primero, profe, que se cortó. Bueno, Sí. dale. Yo quería preguntar sobre el eje y el campo, porque nosotros lo habíamos sacado del diseño curricular y lo pusimos, y usted me corrigió que debíamos escribir el eje y el campo, entonces como que no me quedó claro qué es lo que quiere que escribamos. ¿Está mencionado bien el eje organizador del contenido? Y lo sacamos del diseño curricular, profe. Bueno, déjame que lo... Al menos que nos hayamos equivocado de sección, es lo único que se me ocurre, pero lo sacamos del diseño. Lo estuvimos leyendo todo de ahí. Bueno, lo miro bien el trabajo y te digo. No recuerdo bien qué. Bueno, y otra cosa que yo le quería preguntar era el tema del tiempo. Sí. Porque yo en un momento, creo que yo fui la que dije de poner el tema del tiempo. Pasó una situación con mi compañera que yo el tiempo lo pongo durante el desarrollo de la planificación. Y mi compañera me dijo que iba como un punto, porque usted creo que era el punto 5, puso cronograma. Entonces ahí se me dio vuelta todo, porque ella me decía que había que ponerlo aparte y yo le decía que iba incluido en la planificación. Entonces como que se me hizo todo un bolón y lo terminamos dejando aparte. Que para mí no quedó bien, pero bueno, fue parte de que no sabíamos cómo introducir el cronograma. Yo estoy acostumbrada a ponerlo directamente en el desarrollo. Por eso lo vi como algo positivo el tema del tiempo. Yo así me ubiqué muy bien en las planificaciones anteriores. Pero no sé si usted lo quiere dentro de la planificación o fuera. No, una cosa es el tiempo que vos hipotetizás que va a durar la actividad. Por ejemplo, vos decís, esta actividad no puede durar más de 20 minutos, entonces aproximadamente, nunca se sabe cuánto puede durar una actividad en el jardín. ¿Por qué? Porque hay muchas, qué sé yo, muchas vicisitudes. Por ahí, no sé, resulta que tenían el acto y uno no se enteró. O te sacan 10 chicos para ir a ensayar para la efemérides, y entonces te quedaste con la mitad del grupo, no podés hacer la actividad, lo tenés que hacer otro día, pero ese otro día tenés 10 minutos en vez de 20. Entonces, bueno, tiempo estimativo que ustedes creen que va a durar la actividad, está bien ponerlo como tiempo estimativo, ¿sí? Lo del cronograma organiza mucho, ¿sí? Porque también hay que saber, ¿sí?, tiempo de duración de la actividad. El tiempo cronológico, ¿a qué hora lo vas a hacer? Y ahí es importante porque hay que ver.
a qué hora desayunan, hay que ver que no tengan educación física ni música, hay que ver muchas cosas, ¿no? Entonces, el momento que ustedes lo hacen es importante también, pero si vos pensás que la actividad va a durar 20 minutos, entonces lo pones de 15 a 15:20, por ejemplo, ¿sí? Es lo mismo, ¿no? No hay una dificultad entre el tiempo que vos estimás y el tiempo que pones en el cronograma, ¿sí? Es casi lo mismo. Lo que Perfecto. pasa que a veces puede durar más, a veces puede durar menos, ¿no? Una actividad, pero más o menos uno tiene en cuenta, ¿sí? Perfecto. Y yo le pregunto ahora, si tenemos que acomodar varias cosas en la actividad, ¿se puede implementar el cronograma dentro de la planificación? Es decir, ingresan al aula, se acomodan en los bancos, en tantos minutos se sientan, después llega el desayuno y recién ahí comienza la actividad. ¿Se puede poner así o tiene que estar separado? Eso es lo No, que no termino de entender. igualmente no le des tanta importancia al cronograma, ¿sí? En esta Bien. instancia. El tiempo que duran en sentarse, no se pone. De hecho, las maestras tienen un horario, y es como decía la compañera, que sobre todo ellas tienen anotado los días que tienen educación física, música, porque los días, ellas necesitan los días que no tienen educación física ni música, que ellas le llaman que tienen el bloque entero, ahí se puede hacer actividades largas, ¿sí? Y cuando ustedes estén en situación de práctica, la maestra tienen que estar muy pendientes del horario de la sala. La maestra les dirá, mira, acá tenés 40 minutos porque tenés los dos bloques enteros, porque no tienen música y no tiene de educación física. Entonces, con 40 minutos uno dice, bueno, puedo hacer un juego dramático, puedo hacer una actividad que sé que me va a llevar tiempo, ¿no? Ahora, ¿cuánto tiempo tardan en saludar? Y eso lo va manejando la maestra, no lo anota. Lo que es bueno saber que se hacen en algunos jardines es cuánto dura el inicio. Bueno, ahora en pandemia seguramente que no, pero los jardines 2 o 3 días a la semana se saludan, hacen como en el inicio, cuando todos llegan, van al Zoom, ¿sí? Y se cuentan novedades, cumpleaños, se cantan canciones, y se pierde como media hora de tiempo, ¿sí? Recién entran a la sala 9:30, ¿sí? Esas cosas es importante tenerlas en cuenta, ¿sí? Cuando vamos a dar una práctica, porque es media hora que a lo mejor la teníamos contemplada en el tiempo del inicio, y no pudimos hacer la actividad por eso. Por eso los tiempos es importante tenerlos en cuenta. Pero si nosotros no vamos a observar al jardín y no vivenciamos una jornada de jardín, se hace bastante difícil, ¿sí? Y Bien, perfecto. después está el tiempo de cada nene. Hay grupos que son muy activos, que duran muy poco tiempo en las actividades, otros que se entretienen más, y así, ¿no? Por eso yo les decía, leerles 2 o 3 cuentos, ¿no? Seguidos, por ahí no es conveniente, porque los chicos tienen que estar sentados, se empiezan a aburrir. Y el chico que está aburrido es un chico que se levanta, ¿no? Que empieza a jugar y ya hay otro que lo sigue. Entonces por ahí resulta que estamos leyendo el cuento y tenemos dos nomás que quedaron sentaditos escuchando. Entonces, eh, ustedes, bueno, en sujeto van a ver que el tiempo de atención y esas cosas, cuanto más pequeños son, menos, menos dura este tiempo de atención. Hay que cambiar las actividades, hay que proponer cosas nuevas como más seguido, ¿no? En sala de Bien. 4 y 5 el tiempo ya se va alargando. Igual, siempre después de una actividad tranqui, hay que hacer algo movido, hay que sacarlos al Zoom o sacarlos al patio, ¿no? Siempre tenemos que estar entre una actividad movida y una actividad
más tranqui. Perfecto. Profe, ¿le puedo hacer la última pregunta? Perdón que le hice tan larga. Con el tema de la corrección que usted me hizo, me dijo el tema de los contenidos. Nosotros el tema de los contenidos lo trabajamos tanto en la fundamentación como en la planificación. Y me dijo que había que trabajar el contenido. ¿Qué lo tenemos que nombrar directamente en las clases? ¿A eso se refiere? No sé si te referís al punteo del contenido, que me lo preguntaron también, hacer como un listado de los contenidos. ¿Ustedes lo tienen en la red? Sí. Claro, porque a veces en la red hay más contenidos de los que se trabajaron en las 3 actividades o 4, en la secuencia, ¿no? Entonces ponemos lo justo que pudimos trabajar. El contenido específico de las 3 actividades, sí, los contenidos. Sí, sí. Ah, bueno. Perfecto. Gracias, profe. Bueno, de nada. Estoy leyendo el chat. Elizabeth se basó en el cronograma de los horarios de un primito. Sí, ya van a tener oportunidad de ir a la sala. Ojalá que sea pronto. Bueno, Nelly. No sé si Profe, te ya tocaba. Sí. Estaba la NIS, profe. preguntas. A Tamara la tengo después. Iba a consultar casi lo mismo que preguntó Steffi con respecto al cronograma de horarios, pero ya me lo contestó, profe, ya lo entendí. Bueno, Tamara, no sé si estabas antes o después, perdón. No se preocupe, profe. ¿Me escucha? Profe. Sí, sí, te escucho. Sí, sí, te escuchamos. Creí que no se escuchaba, Sí. perdón. Mi consulta era con respecto al punteo de contenidos, porque no entendí muy bien no entendimos con mi compañera muy bien cómo se hace. Es hacer una listita de los contenidos que se van a trabajar en las 3 o 4 actividades secuenciadas. Claro. Para Solamente eso. Claro, mencionarlos para que quede bien clarificado, ¿sí? Bueno. Eso era, profe. Muchas No, era gracias. eso nomás. Después pusieron objetivos y propósitos. Yo por ahí, el tema de objetivos y propósitos, pensaba por ahí trabajarlo en una clase especial, porque yo les puse que no fue pedido porque, bueno, no quería que se les haga mucho barullo, porque yo sé que también cuesta redactar objetivos y propósitos, y capaz que perdían mucho tiempo en esto y se les iba el foco de lo otro que interesaba, ¿no? A mí me interesaba la investigación sobre el tema, que busquen información para poder fundamentar. Por eso les dije que los Profe, objetivos y propósitos no los pedí. Sí. con ese tema del objetivo y propósito estaría bueno poder tener una clase porque es como que a veces uno se confunde entre capaz que pone lo que era el propósito en objetivo y objetivo en propósito, y como que hasta a mí me cuesta bastante poder acomodarlos. Entonces estaría capaz una clase abocarnos a entender bien esa parte, porque creo que es lo que más a mí me cuesta, y no sé si a las demás compañeras, pero Sí. genera esa... Sí, y a veces se confunde con el contenido también, porque en realidad a veces se repite mucho, porque en el objetivo y en el propósito también se ponen con los contenidos, ¿no? Entonces, parece que si repetimos está mal, entonces por ahí nos hacemos mucho la cabeza pensando cómo redactarlo, y debería ser algo simple, ¿no? Es puntualmente, vieron que el objetivo se responde, sería el para qué, la respuesta al para qué, ¿no? ¿Para qué vamos a hacer esta actividad? ¿Para qué voy a enseñar este contenido? Bueno, ¿qué es lo que quiero afianzar en los chicos? ¿Qué es lo que quiero que conozcan? ¿Sí? En realidad el objetivo está bien apuntado a lo que van a hacer, ¿sí? A las competencias que van a lograr, a los aprendizajes, a las habilidades, ¿sí? Que van a lograr, los valores, lo, con respecto
a lo moral o a lo afectivo, qué cosas van a lograr con esa actividad, ¿no? Bueno, yo estoy mirando qué más por ahí comentar. No, el tiempo, yo había anotado el cronograma. No, bueno, nada más. Entonces el programa lo dejamos así nomás, Hay si algunos... no lo va a tener en cuenta. El cronograma no se preocupen por el cronograma. Yo los miré, ¿sí? Hay algunos que están bien ubicados y inventaron algunas actividades que, ¿no? Y está bien, inventaron algunas actividades que no estaban... Profe, por ejemplo, nosotros pusimos mucho salir al patio, salida recreativa, porque no sabíamos. Por ejemplo, a mí me pasó que mis prácticas yo las hice en primaria porque no había jardines disponibles en la mañana. Entonces me acuerdo que me tocó hacer mis prácticas en primaria y no tuve como jornadas así en jardines. Por eso es como que me costó mucho poder organizar las actividades. Claro. En primer año me decís que fuiste en práctica 1. Sí, profe, en práctica 1. Claro. Sí. Sí, la salida, los juegos libres en el patio, sí, es un juego más que hay que tener en cuenta durante toda la jornada, así como tenemos en cuenta otros juegos. No, el juego libre, el juego social en el patio es re importante porque es la oportunidad que tienen los nenes de estar un poco libres así de la mirada de los maestros y las maestras, entonces ellos un poco que se sueltan y charlan sobre diferentes temas, se juntan en grupitos, ¿no? Es como que es uno de los momentos donde no están haciendo lo que la maestra dice y lo que la maestra quiere, ¿no? Profe, por otro lado, a mí no me hizo ningún tipo de sugerencia con respecto al cronograma. Y estoy en duda si estará bien o no. Sí, por eso digo, con respecto al cronograma, como tuvieron muchas dificultades, bueno, si quieren, vuelvo a mirar los cronogramas. Por ahí los miré rápido y en alguna sí vi que había una hora de actividad, ¿sí? Y les comenté que era mucho. No estoy hablando del caso de ustedes, pero así en general vi algunas actividades como muy largas que eran no sé, de 15:20 a 16:20, y ahí estamos en una hora. Es muchísimo tiempo, ¿sí? Entonces, tampoco tiene mucho significado para ustedes, porque bueno, es algo ficticio, no tienen la experiencia. Entonces, ahora, si ustedes quieren que calculemos entre todas cuánto puede durar una actividad, ¿no? Más o menos aproximada, como decía Estefanía, yo necesito saber aproximadamente. Sí, es bueno tener en cuenta cuánto puede llegar a durar una actividad, ¿sí? Después vemos dónde la ponemos en el cronograma, ¿sí? Dónde la ubicamos. Lo más importante es cuánto dura. Lo más importante es tener en claro que no puedo hacer 2 actividades muy largas seguidas, porque los nenes se van a cansar. Sí, ¿quién me...? Yo, Nelly, profe. Sí. Con respecto al cronograma, yo lo armé con información que me fueron dando mis amigas que tienen chicos en el jardín, que tienen nenes en jardín. Claro. Porque yo no sé cómo son los horarios o qué es lo que hacen en el jardín. Por ahí, no sé si mis compañeras están de acuerdo, pero a mí, en lo personal, creo que estaría bueno también dedicarle por lo menos una clase o darle un pantallazo como un poco más profundo a lo que es cronograma,
porque como también estamos planificando en otras materias, estamos haciendo bocetos de planificación, por ahí para tener una idea en caso de que en otro espacio nos pidan hacerlo. Por ahí estaría interesante por ese lado, como para conocer un poquito más cómo se hace o qué es lo que nosotras tenemos que ir colocando, me parece. Claro, el cronograma semanal ayuda tanto a la maestra que ya está trabajando, como a ustedes cuando estén en situación de práctica o residencia. Lo que hay que saber bien, y que uno por ahí lo vivencia cuando vas a observar, es cómo están compuestas las jornadas, ¿no? Entonces, ingresan, por eso yo les decía, el horario del jardín no cambia. Bueno, no sé ahora con esta situación de protocolo, ¿sí? Pero se entra a las 9 de la mañana y se sale a las 12:15, ¿no? En el horario de la mañana. Bueno, en esa entrada, ¿qué se hace? Por ello les explicaba, hay jardines que entran todos en el Zoom y tardan como unos 20 minutos saludándose, cuentan cosas, festejan cumpleaños, bueno, y por ahí las maestras que están de turno organizan algo, ¿no? Algún juego, porque la integración con las otras salas también está buenísimo, es bueno hacerlo, ¿sí? Después ingresan a la sala. Cuando ingresan a la sala hay actividades que son como actividades diarias, cotidianas, actividades que se repiten, ¿sí? Como, bueno, la maestra toma asistencia, ¿sí? Esta actividad se aprovecha para trabajar matemáticas, por ejemplo, cuántos nenes vinieron, ¿sí? Vinieron 12, bueno, ¿quién ubiquemos el número 12 en la banda numérica? ¿Quién se anima a pasar a escribir en el pizarrón los presentes? ¿Sí? ¿Quiénes no vinieron? A veces las maestras tienen una casita, ¿no? El que no vino se quedó en la casa, y entonces tienen muñequitos y se pega el muñequito, ¿no? Porque 2 se quedaron en la casa, entonces se pegan 2 muñequitos, ¿sí? Se anota el número 2, alguien pasa a anotar, hay que tratar de que ellos participen lo que más puedan, ¿no? Ellos mismos, los nenes. Pueden dibujar ellos mismos, dos nenes, alguien puede dibujar, 2 se quedaron en casa, ¿sí? Bueno, después, en algunos casos se ve cómo está el tiempo, se charla un ratito, por ahí se pone con algún dibujo o con alguna imagen, si está lloviendo, si hay sol, si hay viento, ¿sí? Se charla sobre algunas, no sé, es el periodo de iniciación, se charla sobre algo que quieran contar, ¿sí? Es un tiempo compartido, es importante, además de aprovechar para hacer conteos y trabajar el número, también es un tiempo donde los nenes se sienten cómodos para hablar, ¿sí? Alguno cuenta algo que quiera, o la maestra los anima a contar, o por ahí si la maestra sabe de alguna novedad que le contó alguna familia, la maestra pregunta, ¿no? Al nene o a la nena sobre esa novedad, ¿sí? Es un tiempo que se suele llamar en los textos, le llaman tiempo compartido, ¿sí? Y ustedes cuando están observando, si las maestras dan este espacio, es importante porque los nenes es un momento donde tienen ganas de contar algo y es como un monólogo, ellos van hilando cosas que necesitan contar y necesitan ser escuchados, ¿sí? Es un tiempo por ahí no evaluado, porque por lo general, ¿no? Siempre estamos indagando ideas previas, a ver la estrategia, ¿no? La famosa estrategia de los conocimientos previos, cuando vamos a dar alguna actividad, preguntamos, ¿no? Es como que siempre estamos preguntando a ver qué saben ellos. Y en el momento de la iniciación, por ahí es al revés, es ¿qué querés contarme? ¿No? Entonces, cualquier cosa, lo que quieras, y de hecho algunos cuentan cosas fantásticas, cosas inventadas, imaginadas, y está bien, pero se sienten libres,
para hacerlo. Este momento no puede durar 1 hora, ¿no? Hay que ir mechando. Si muchos chicos tienen ganas de contar, lo que se puede hacer es hacer un listadito, ¿no? Hoy cuentan 3 novedades o cuentan algo que quieran, 3 o 4 nenes, y después se pasa a la actividad, a una actividad, ¿no? Después de ese momento, por ahí hay una actividad cortita o no. Ya son las 10 de la mañana, por ejemplo, en el turno mañana, y ya viene el desayuno, ¿sí? Otra actividad cotidiana que se repite. El momento del desayuno, bueno, es un momento que también hay que armar hay que disponer el escenario, ¿no? El momento del desayuno es importante, hay que sentarse a la mesa, y bueno, y todas las cosas, con todos los objetos, lavarse las manos antes, con todo la seguridad e higiene que hay que tener, ¿no? Para consumir los alimentos, ¿sí? Bueno, después de esto, tal vez vayan a música o a educación física. Hay que ver el proyecto institucional de cada jardín, ¿sí? Hay jardines que van a natación, hay otros jardines que van a la biblioteca, hay jardines que tienen una juegoteca. Entonces, 1 o 2 veces a la semana, los nenes se trasladan a otro espacio, ¿sí? Que esto está muy bueno, que se trasladen a otro espacio, que no estén siempre en la sala, ¿sí? Bueno, si está el tiempo lindo, se va afuera o se va al Zoom, como tenga organizado el jardín este espacio de juego libre. Se hace alguna actividad vinculada al proyecto, a la unidad didáctica, ¿sí? O se hace una actividad desvinculada, ¿sí? Consulta, ¿en los jardines ellos tienen recreo o no tienen recreo? No, recreo como en la primaria que toca el timbre, no, ¿sí? Lo que sí, por ahí hay turnos para salir afuera, porque para que no se junte todo el jardín afuera, porque por ahí se pueden lastimar, vieron que los chicos corren, por ahí se chocan, entonces por ahí se hacen turnos, ¿sí? De tal horario a tal horario salen 3 salas, ¿sí? Las escuelas que tienen un mismo patio, hay escuelas que tienen 2 patios, 2 o 3 patios, o los nenes salen ahí afuera nomás de la sala y ya está. Pero no hay un recreo estipulado, no hay una hora establecida, ¿sí? En el jardín más que nada salen cuando lo necesitan los nenes. Puede ser que a la hora que tenía que salir esa sala no pudieron porque estaban haciendo una actividad que les llevó mucho tiempo, entonces salen después, no hay problema, ¿sí? En que salgan después. Y las actividades que, bueno, nosotros ya hemos leído varios textos que dicen que tiene que haber una actividad de juego por día, ¿sí? Juego que puede ser juego libre en los sectores, ¿no? Que las maestras digan, bueno, les doy un ratito, de hecho los nenes piden ir a jugar, piden mucho ir a jugar con los sectores que ya están establecidos, ¿no? Los sectores que están fijos, ¿no? El de la casita, el de construcciones, y bueno, por lo general los maestros las maestras habilitan 1 vez al día. Hay días que no se puede, que hay muchas actividades y no se puede. Pero las autoras lo recomiendan. El juego libre tiene que estar, ¿sí? Y durante la semana tiene que haber por lo menos 3 juegos de multitarea, tiene que haber por lo menos 3 veces, digo, con la frecuencia, ¿no? Con mucha frecuencia el juego, los distintos tipos de juegos que nosotros estuvimos viendo, ¿no? Juego de construcciones y por supuesto juegos de conocimiento físico y por supuesto juegos que tengan la función pedagógica de enseñar el contenido, ¿no? Estos contenidos que estuvimos viendo en estos trabajos que ustedes hicieron, ¿no? Bueno, elegí trabajar cuentos tradicionales. Bueno, ¿en qué momento de la semana trabajo con este proyecto, por ejemplo? O con pintura con pincel, o con cocina, ¿sí? Una de los temas por ahí más elegidos fueron
Bueno, cuentos tradicionales. Así soy yo cuando era bebé, ¿no? Que eligieron ustedes los temas. Esperen que los estoy mirando. Familias diversas, ¿sí? Diversidad de familias, lo eligieron bastante. Nuestras mascotas también. Esos fueron los más elegidos. Cómo era yo de bebé, perdón. Y cuerpos geométricos. Alguien eligió el agua que tomamos, ¿sí? Nuestros juguetes también. Pero los más elegidos fueron cuentos tradicionales y diversidad familiar. Por ahí, si tenemos que hacer una estadística. Pero eligieron casi la mayoría de los temas. Profe, Sí. otra consulta. Así como lo fuimos escribiendo, ¿así era como usted quería que lo hiciéramos? ¿Así redactado? ¿De Sí. esa forma usted quería? Sí, porque, perdón, cuanto más se redacta, cuanto más se explica una actividad, mejor la entiende la persona que está mirando el plano, la persona la tutora o el tutor, ¿no? La maestra de la sala. Por eso se pide esta redacción, que es como un guión. A veces parece tonto decir, por ahí tener que explicar, me voy a sentar con los nenes en el suelo donde está la alfombra, y uno dice, ay, ¿para qué tengo que explicar tanto? Pero es importante, porque no es lo mismo a veces sentarse en una silla para leer o narrar un cuento, que sentarte a la altura de los nenes en la alfombra, ¿no? Yo soy partidaria de la alfombra, yo soy partidaria de tratar de estar al mismo nivel que ellos. Nunca vamos a poder porque siempre somos más altas, pero sentarnos donde están sentados ellos y ellas, ¿no? Entonces, no se puede narrar o leer un cuento estando parada, ¿sí? Y los chicos sentados. Entonces, es importante poner algunas cosas aunque parezcan obvias, ¿no? Porque a veces uno puede sugerir, porque si estás parada con el libro, ¿no? Los chicos van a empezar, ay, no veo, ay, bajá, ay, esto, lo otro, entonces interrumpen, ¿sí? Si estoy sentada en la silla, capaz que tampoco vean. Si estoy en el suelo, más o menos a la altura de ellos, va a ser mucho más fácil que vean, por ejemplo, las imágenes del cuento. Y otra cosa que por ahí ustedes pusieron estrategias didácticas, esto de poner almohadones, organizar con telas, pero no lo mencionaron como estrategias, ¿no? Entonces yo quiero que ustedes visualicen que son estrategias didácticas, que no es lo mismo contar un cuento cuando ellos están sentados en las mesas, ¿no? Ahí sí tengo que estar parada, porque si ellos están sentados en sus mesitas, están más altos, ¿no? No, yo no puedo estar en el suelo. Pero yo no aconsejo contar un cuento con los nenes sentados en las sillas, no, nunca. No se puede, ¿sí? Hay que estar tranquilos, relajados. Si los nenes están sentados en las sillas, algunos por ahí le voy a estar dando de espaldas o van a estar mirando de costado el cuento y no va. Entonces, Por lo general siempre se hace la ronda o se los invita a que ellos se sienten como deseen yo me acuerdo de mi hijo que cuando nos mandaban fotos siempre estaba la maestra sentada y los nenes alrededor de ella, como ellos querían, de la forma que ellos querían estar sentados. Sí, pero bueno, las estrategias son importantes. Las estrategias es la respuesta al cómo, ¿sí? ¿Cómo presento la actividad? No es lo mismo presentarlo de una manera que de otra, ¿sí? No es lo mismo crear expectativas que decir,
les trajo un cuento para leer y abro el libro y empiezo a contar, ¿no? Se puede crear una cierta expectativa, ¿sí? Oscureciendo la sala, o les tengo una sorpresa y van a la biblioteca, por ejemplo, y resulta que la biblioteca está ornamentada en relación al cuento que se va a leer, por ejemplo, o al cuento que se va a proyectar, capaz que es una proyección, ¿no? O capaz que voy a hacer un teatro de títeres, ¿no? Y es una sorpresa, y entonces llegan a la sala o llegan a otro espacio y está todo ornamentado, ¿no? el teatrito. Bueno, Perdón, esas profe. son estrategias, sí. Yo en mi planificación, en la primera actividad, escribo: comenzaremos esta primer clase con la lectura de un cuento tradicional, adaptado a la provincia de Tierra del Fuego. Los invitaré a pasar a la alfombra donde está permitido posicionarse de la manera que se sientan cómodos. En este punto, entonces, tengo que poner los recursos que voy a utilizar, si voy a utilizar almohadones o colchonetas y esas cosas. Claro, ya es una Si va a estrategia estar que... la sala oscura o no. ¿Cómo? Que si va a estar la sala oscura o no, Sí, o qué sé yo. eso es una Sí, estrategia. sí, Ujú. Sí, sí, sí. No están por ahí sentados está bien. como siempre en la alfombra, como cuando llegan y se saludan, o cuando se van y se despiden, ¿sí? Está la Yo la alfombra, pensé, pero pusiste almohadones, no sé, algunas telas, oscureciste la sala, ¿sí? yo la pensé como para una sala del turno mañana. Y algo que me pasaba a mí con mi hija, por ejemplo, cuando iba al jardín, siempre iba con sueño. Y la seño siempre me decía que ella se acostaba en la Claro. alfombra, que se sacaba las zapatillas y se acostaba. Y yo me imagino que deben haber muchos niños que hacen eso a la mañana. Sí, sí, Por sí. eso Sí, se tiran en la alfombra. El tema es que no, a veces, qué sé yo, sin querer patean al que está al lado, entonces vieron que cuando se tiran en la alfombra, por ahí empiezan a mover los pies, entonces por ahí hay que, si están molestando a otro, por ahí, qué sé yo, hay que decirle, te querés sentar un ratito, o alejate un poco. Hay salas que son muy numerosas, 30 chicos, entonces si van a estar los 30 acostados, no van a entrar, ¿no? Y no van a ver bien, se van a chocar, ¿no? La cabeza contra los pies del otro. Entonces, bueno, por ahí lo más conveniente es que estén sentados. Si es un grupo muy activo, hay que apelar a estas estrategias con algún recurso. Puede ser con algún títere, trayendo algún personaje a la sala, ¿no? Que hagan que ellos estén como más atentos a la actividad, ¿sí? Porque hay grupos que, bueno, que se dispersan como muy fácilmente, y tener recursos estratégicos a la mano es importantísimo, ¿sí? Porque a veces no, hay grupos que uno les dice, vengan, siéntense acá, y ni bolilla, ¿no? Entonces, bueno, un recurso, no sé, puedo llevar algún instrumento musical, ¿no? Como para llamar, como para que me miren un ratito y les pueda hablar. Puedo ponerme un sombrero ridículo, ¿no? Algo que, o sacar un títere, o sacar un muñeco, algo que haga que me miren, ¿no? Y que estén ahí un ratito atentos, por lo menos para contarles qué vamos a hacer, o cómo seguimos, ¿sí? Eso depende de los grupos, y eso lo van a ver viendo, ¿no? A veces no es bueno estar gritando todo el tiempo, aunque uno no quiera gritar, pero hay que levantar la voz porque si no, no te escuchan, ¿sí? Entonces hay que buscar otro recurso. Bueno, se va a cortar, queda un minutito. Profe, ¿y cuándo es la entrega de esto de nuevo? Y en cuanto ustedes puedan, me lo van entregando, ¿sí? Ah, entonces no tiene una fecha, No cuando tiene lo una terminemos. fecha. No, no. Perfecto. Gracias, profe. Sé que no se van a demorar hasta el final. Ya el trabajo está casi hecho.
¿sí? Hay algunos que ya están calificados, esos, y yo les hice algunas sugerencias para que las tengan en cuenta nomás, pero no para que reentreguen, ¿sí?